mis 3 hijos ingratos decidieron deshacerse de mí de una vez por todas. Nos dejaron, a mi esposo Antonio y a mí, en una carretera desierta, abandonándonos a nuestra suerte para morir bajo el sol abrasador. Ustedes son una carga que ya no podemos soportar, dijeron, antes de acelerar el Mercedes negro y desaparecer en el horizonte. Días después, cuando el secreto que guardábamos con 7 llaves salió a la luz, fueron ellos quienes regresaron, humillados e implorando perdón. Pero antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal y escribe en los comentarios: ¿desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Todo comenzó un jueves por la mañana. Estaba en la cocina preparando café para todos, como lo había hecho durante más de 40 años. A los 72, mis manos ya no tenían la misma firmeza, pero aún podía freír huevos y hacer un café que José decía que era el mejor del mundo. Esa mañana, sin embargo, había un peso en el aire, una tensión que conocía bien después de meses viviendo con mis 3 hijos en la casa que alguna vez fue solo nuestra. Sentí los pasos de Claudia incluso antes de verla. Mi hija mayor entró en la cocina todavía en bata, con el rostro tan cerrado como una puerta con llave. «Mamá, ¿cuántos huevos estás friendo?» La pregunta llegó cargada de acusación. «Solo 4, hija. 1 para cada uno». Ella suspiró dramáticamente, arrojando una pila de facturas sobre la mesa. Inmediatamente reconocí las recetas médicas de José. Mi esposo había sufrido del corazón durante años y las medicinas eran nuestro mayor gasto. $600, mamá. 600. ¿Sabes cuánto representa eso en mi presupuesto mensual? No respondí. Las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta como espinas de pescado. En ese instante, José apareció en la puerta, caminando despacio, apoyándose en las paredes. A los 75 años, cada paso parecía una batalla para él. Su rostro, antes lleno de vida, estaba marcado por una tristeza que me partía el corazón. «Buenos días, hija», dijo, intentando sonreír. Claudia ni siquiera respondió. Tomó un pedazo de pan, lo untó con mantequilla con enojo y salió de la cocina como si estuviéramos contaminados por alguna enfermedad contagiosa. Nos sentamos a la mesa en silencio, comiendo despacio. Miré a José y vi lágrimas formándose en las esquinas de sus ojos cansados. Ese hombre había construido esta casa con sus propias manos, ladrillo por ladrillo. Había trabajado 6 días a la semana durante 4 décadas para darles a sus hijos todo lo que podíamos ofrecer. Y ahora éramos tratados como intrusos en nuestro propio hogar. «Ellos tienen razón, Teresa», murmuró José, mirando su plato. «Estamos dando demasiados problemas». Antes de que pudiera responder, Ricardo entró en la cocina, todavía con su uniforme del turno de noche en la fábrica. Mi hijo del medio siempre había sido el pacificador, el equilibrado, pero su rostro mostraba el mismo cansancio, la misma irritación que veía en Claudia. «Papá, mamá, necesito hablar con ustedes». Se sentó pesadamente en la silla, frotándose el rostro con sus manos callosas. «Esta situación no puede continuar. Están viendo las facturas médicas, ¿verdad?» «Hijo, podemos intentar reducir las medicinas», respondió José con voz temblorosa. «Hablar con el médico sobre alternativas más baratas». Ricardo sacudió la cabeza. «No es solo eso, es todo. La comida, la luz, el espacio. Esta casa ya no da para 5 adultos». «¿Y qué sugieres?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «Hay un lugar». «Un hogar para ancianos. No es de los peores. Tendrían asistencia médica, compañía de personas de su misma edad». «¿Estás hablando de internarnos?». La voz de José salió como un susurro asustado. «No es internamiento, papá. Es una oportunidad para que tengan una vida más adecuada para su edad». Sentí que el mundo se me venía abajo. Esta casa guardaba nuestros recuerdos, nuestros sueños, el olor de nuestros hijos cuando eran pequeños. Cada rincón contaba la historia de una vida entera de trabajo y amor. Fernando,
nuestro hijo menor de 34 años, apareció en la puerta, todavía en pijama a pesar de que ya eran más de las 11 de la mañana. ¿Están hablando del asilo? Ya era hora. Ya no puedo dormir con la tos de papá por las madrugadas. No es un asilo, corrigió Ricardo sin mucha convicción. Da igual el nombre. Mi novia ni siquiera quiere venir aquí. Le da vergüenza. Vergüenza. La palabra me golpeó como una bofetada. Nuestra existencia avergonzaba a la gente. José se levantó lentamente y salió al pequeño jardín trasero. Sabía que iba a llorar donde nadie pudiera verlo. Siempre había sido así. Guardaba el dolor para proteger a los demás. Necesitamos una respuesta pronto, dijo Claudia, regresando a la cocina ya vestida para ir a trabajar. Ya agendé una visita al hogar para mañana. En las semanas siguientes, la atmósfera en casa se volvió insoportable. Los hijos ya no hablaban con nosotros más allá de lo estrictamente necesario. Entraban y salían como huéspedes irritados en un hotel de mala calidad. José casi no comía, perdiendo peso visiblemente. Yo me despertaba todas las mañanas con un nudo en el estómago, presintiendo que algo terrible estaba a punto de suceder. Y sucedió un martes, mientras yo estaba tendiendo ropa en la cuerda. Escuché voces susurradas en la sala y me acerqué silenciosamente. ¿Está todo arreglado? Era la voz de Claudia. ¿Vienen a buscarlos esta tarde? Sí, respondió Ricardo, todo acordado con la gente del hogar. ¿Y si no quieren ir? Preguntó Fernando. Irán, afirmó Ricardo con una frialdad que me heló la sangre, porque no tienen otra opción. ¿Les explicaron que es temporal? Preguntó Claudia. Claro que no es temporal. Fernando se rió en voz baja. ¿Conoces a algún anciano que haya regresado del asilo? Mi mundo se derrumbó en ese instante. Me apoyé en la pared para no caer. Planeaban deshacerse de nosotros para siempre, como muebles viejos que ya no combinaban con la decoración. Corrí al jardín, donde José regaba sus plantas con movimientos mecánicos. José, susurré agarrando su brazo. Vienen a buscarnos hoy. Ellos no van a visitarnos más después. José dejó caer la manguera al suelo. El agua continuó fluyendo, empapando sus pies. ¿Sin siquiera avisarnos?, murmuró, la voz saliendo como un gemido. Ya no nos quieren, José, nunca más. Nos abrazamos allí mismo, llorando como niños perdidos. Una vida entera de sacrificios, y así era como terminaba. 2 horas después, llegó la gente del hogar de ancianos. 2 mujeres con uniformes blancos, sonrisas profesionales, palabras dulces y vacías. Nuestros hijos fingieron tristeza para las empleadas, prometieron visitas semanales, llamadas diarias. Entramos en la camioneta sin mirar atrás. A través de la ventana vi a Ricardo, Claudia y Fernando regresar rápidamente a la casa, como criminales huyendo de la escena del crimen. Teresa, susurró José, sosteniendo mi mano. ¿Cómo llegamos a esto? No tenía respuesta, solo lágrimas silenciosas que corrían mientras la camioneta se alejaba de la casa que construimos con tanto amor. En ese momento, no sabíamos que el destino estaba a punto de lanzar su propio golpe de justicia. Escondido en la vieja billetera de José, entre fotos antiguas y tarjetas amarillentas, había un sobre que lo cambiaría todo. El hogar de ancianos era exactamente como temía. Un edificio antiguo con olor a desinfectante y orina apenas disimulados por aromatizantes baratos. Nos pusieron en una habitación colectiva con otras 6 personas, separándonos con una cortina de tela que apenas ofrecía privacidad. Era un lugar donde la gente iba a morir lentamente, abandonada por las familias que juraron amarlos hasta el final. Las noches eran las peores. El gemido constante de los otros ancianos, el llanto ahogado en las almohadas, los llamados a los hijos que nunca vendrían. José casi no comía, se consumía a simple vista. Lo observaba todas las mañanas, viendo cómo su cuerpo se encogía, cómo sus ojos perdían el brillo día tras día. Teresa, susurró la tercera noche,
cuando pensé que ya estaba dormido. No voy a aguantar estar aquí. Sostuve su mano debajo de la sábana áspera. Estábamos en camas separadas, pero estirábamos los brazos para mantener ese contacto que, después de 50 años de matrimonio, era tan necesario como el aire. Lo sé, mi viejo. Yo tampoco. ¿Llamaron los chicos?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta. No, respondí, sintiendo el dolor en las palabras. No llamaron. Pasó una semana, luego otra. Ninguna llamada, ninguna visita. Era como si hubiéramos muerto para nuestros hijos en el momento en que entramos en esa camioneta. Las empleadas evitaban nuestras miradas cuando preguntábamos si había algún recado para nosotros. En la tercera semana, José tuvo una crisis durante la madrugada. Me desperté con su gemido ahogado y lo encontré apretándose el pecho, con el rostro contraído por el dolor. «¡José!», grité, saltando de la cama para ayudarlo. «¡Socorro! ¡Que alguien nos ayude!». La enfermera de turno tardó casi 10 minutos en aparecer. Cuando finalmente llegó, tenía la mirada aburrida de quien ya ha visto esa escena muchas veces. «Debe ser solo una indigestión», dijo, sin siquiera examinarlo bien. «No es indigestión», insistí. «Tiene problemas del corazón. Necesita ir a un hospital». Después de mucha insistencia, llamaron a una ambulancia. Esperé sola en la sala de emergencias durante horas, con las manos temblando de miedo y rabia. Intenté llamar a mis hijos, pero ninguno contestó. Dejé mensajes desesperados, implorando que vinieran. Nadie vino. El médico apareció alrededor de las 5 de la mañana, con el rostro serio. Doña Teresa, su esposo, tuvo un infarto. Logramos estabilizarlo, pero su estado es delicado. ¿Va a sobrevivir? Apenas podía formular la pregunta. Por ahora sí, pero necesitará cuidados intensivos en los próximos días. Pasé la noche entera sentada al lado de la cama de José en la UCI, observando los monitores, contando cada latido de su corazón como si fuera un tesoro precioso. De vez en cuando abría los ojos y trataba de sonreírme, pero pronto volvía a dormir bajo el efecto de los medicamentos. A la mañana siguiente, aún sin noticias de los hijos, fui al baño del hospital a lavarme la cara. Estaba exhausta, despeinada, con los ojos hinchados de tanto llorar. Mientras me secaba el rostro, noté mi reflejo en el espejo y no reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Parecía una extraña, alguien que había envejecido décadas en solo unas semanas. Volviendo a la habitación, encontré a una joven enfermera revisando los signos vitales de José. «¿Usted es la esposa?», preguntó, con una amabilidad que me tomó por sorpresa. «Sí, estamos casados desde hace 50 años». Ella sonrió, ajustando la almohada de José con cuidado. «Eso es hermoso». Raramente vemos parejas que hayan estado juntas tanto tiempo. Algo en la forma en que hablaba, en cómo cuidaba a José, me conmovió profundamente. Era el primer gesto de humanidad genuina que recibíamos en semanas. «¿Cómo se llama?», pregunté. «Clara», respondió. «Clara Oliveira». En los días siguientes, Clara se convirtió en nuestro ángel guardián en el hospital. Siempre aparecía en la habitación, incluso cuando no estaba asignada a cuidar de José. Traía una palabra amable, ajustaba las sábanas, a veces incluso me traía un café cuando notaba que no me había movido en horas. Un día, mientras José dormía, se sentó a mi lado. «Doña Teresa, disculpe la intromisión, pero ¿sus hijos no vienen a visitarlos?». Sacudí la cabeza, sintiendo que el nudo en mi garganta se apretaba. Ellos nos pusieron en un hogar de ancianos y nunca más aparecieron». Clara se quedó en silencio por unos momentos, sus ojos llenos de lágrimas. «Sabe, mi mamá trabaja como cuidadora de ancianos. Las historias que cuenta son desgarradoras». «Lo entiendo», respondí, aunque en realidad no lo entendía. ¿Cómo podía alguien entender el dolor de ser abandonado por los propios hijos? En realidad, mi esposo, Paulo, y yo hemos estado hablando mucho sobre eso últimamente.
No comprendí de inmediato a dónde quería llegar. ¿Sobre qué, exactamente? Sobre cuánto nos gustaría tener abuelos en nuestras vidas. Los míos murieron cuando yo era pequeña, y los padres de Paulo viven en el extranjero. Extrañamos esa sabiduría, esa presencia que solo los mayores pueden ofrecer. Me quedé en silencio, insegura de qué responder. Clara continuó, vacilante. Tenemos una habitación extra en casa. No es gran cosa, pero es acogedora. Y yo trabajo aquí en el hospital. Puedo vigilar la salud de su José. Paulo tiene una pequeña tienda de reparaciones. Trabaja en casa. Nunca estarían solos. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Era posible que esta joven, prácticamente una extraña, estuviera ofreciendo lo que nuestros propios hijos nos habían negado? Clara, ¿estás invitándonos a vivir con ustedes? Ella se sonrojó, de repente avergonzada. Disculpe si parezco entrometida. Es que, bueno, Paulo y yo lo hemos hablado mucho. Creemos que podríamos ayudarnos mutuamente. Ustedes tendrían un hogar y nosotros tendríamos la familia que siempre quisimos. Las lágrimas corrieron libremente por mi rostro. No sabía qué decir. Era un milagro en medio de la desesperación, un faro en la oscuridad en la que se había convertido nuestra vida. Esa noche, cuando José se despertó más lúcido, le conté sobre la oferta de Clara. Vi sus ojos llenarse de lágrimas, la primera luz de esperanza iluminando su rostro en semanas. Ellos ni siquiera nos conocen, Teresa, susurró. ¿Por qué harían eso por nosotros? Tal vez existan personas buenas en el mundo, después de todo, respondí sosteniendo su mano. Personas que ven valor donde nuestros propios hijos solo vieron una carga. Una semana después, cuando José recibió el alta, no regresamos al hogar de ancianos. Clara y Paulo vinieron a recogernos al hospital. Paulo era un joven alto y delgado, con una sonrisa fácil y manos callosas por el trabajo. Nos recibieron en su pequeño pero impecable apartamento, donde habían preparado una habitación especialmente para nosotros, con una cama de matrimonio, cortinas floreadas e incluso un florero con violetas en la ventana. No es mucho, pero es nuestro hogar, dijo Paulo, ayudando a José a acomodarse, y ahora es su hogar también. Esa primera noche, acostada al lado de José en la cama suave, sentí una paz que no experimentaba en meses. Él sostuvo mi mano como lo hacía todas las noches durante 50 años. Teresa, susurró en la oscuridad, quizás Dios no nos ha abandonado por completo, después de todo. Sonreí, aunque él no podía verme en la oscuridad. Quizás no, mi viejo, quizás no. Los días que siguieron fueron de adaptación y descubrimientos. Clara trabajaba en el hospital en turnos de 12 horas, pero siempre llegaba a casa con una sonrisa, preguntando cómo había sido nuestro día. Paulo trabajaba en el pequeño taller que había montado en el garaje del edificio, reparando aparatos electrónicos. A veces, José bajaba para estar con él, observando su trabajo, conversando sobre los tiempos en que él también reparaba cosas en casa. Comencé a cocinar de nuevo, algo que siempre me encantó hacer. Preparaba el almuerzo para todos, hacía pasteles y panes que Paulo y Clara devoraban con elogios sinceros. Por primera vez en mucho tiempo me sentía útil, valorada. Una tarde, mientras lavaba los platos del almuerzo, encontré algo en el bolsillo de la vieja chaqueta de José que había apartado para lavar. Era un sobre amarillento con el membrete de un bufete de abogados. Parecía haber estado allí mucho tiempo, olvidado. Lo abrí con cuidado y comencé a leer el contenido. Mi corazón casi se detuvo. Mis manos temblorosas apenas podían sostener los papeles. Leí y releí cada palabra, incrédula. Según ese documento, mi padre, fallecido hacía más de 10 años, había dejado una herencia sustancial que estaba siendo administrada por un bufete de abogados. Habían intentado contactarnos varias veces en la antigua dirección, sin éxito. La herencia incluía 10 propiedades en el centro de la ciudad, todas alquiladas, y una cantidad en efectivo que,
con los intereses acumulados, superaba los $20 millones. 20 millones. Más dinero del que José y yo jamás soñamos tener en toda nuestra vida de trabajo. Me senté en la silla de la cocina, con las piernas temblando. ¿Cómo había llegado ese sobre a la chaqueta de José? ¿Por qué nunca lo habíamos visto antes? Y entonces, como un relámpago, la comprensión me golpeó. Las cartas debieron haber llegado a nuestra antigua casa, cuando ya estábamos viviendo con nuestros hijos. Debieron haber interceptado todo. Esperé a que José regresara del taller con Paulo para mostrarle el documento. Cuando lo leyó, su rostro pasó de la incredulidad a la comprensión, y finalmente a la rabia. Ellos lo sabían, Teresa. Nuestros hijos sabían de este dinero y aún así nos trataron como basura. Clara y Paulo estaban en la sala cuando les contamos sobre el descubrimiento. La reacción de ellos no fue de codicia o cálculo, como quizás lo hubiera sido la de muchas personas al descubrir que estaban albergando a dos ancianos de repente millonarios. Fue de indignación genuina por la injusticia que habíamos sufrido. «Necesitan contactar a ese abogado de inmediato», dijo Clara, tomando el teléfono. «Mañana mismo iremos a su oficina». A la mañana siguiente, entramos en la oficina del doctor Méndez, un señor de cabello canoso y lentes de montura dorada. Nos recibió con una expresión de alivio. «Señor José y doña Teresa, por fin. Hemos estado tratando de localizarlos durante años. Incluso contratamos a un investigador privado, pero no pudo encontrarlos después de que dejaron la antigua residencia». «Nuestros hijos», dijo José, con voz temblorosa por la rabia contenida. «Debieron haber interceptado las cartas». El abogado se ajustó los lentes, visiblemente incómodo. «Es posible». Recibimos algunas llamadas de personas que decían ser sus hijos, pidiendo información sobre la herencia. Naturalmente, no proporcionamos detalles sin la presencia de los legítimos herederos. Pasamos las horas siguientes firmando documentos, actualizando registros y escuchando explicaciones sobre cómo acceder a nuestros bienes. Al final, el doctor Méndez nos entregó una tarjeta bancaria provisional. Esta tarjeta está vinculada a una de las cuentas corrientes. Le puse un límite diario de $50,000 para retiros y transferencias, hasta que regularicemos toda la documentación. 50,000. Una cantidad que antes me parecería una fortuna inimaginable, ahora era solo un límite diario. Salimos de la oficina en silencio, absorbiendo el cambio drástico en nuestra situación. En el taxi de regreso a casa, José sostuvo mi mano con fuerza. «¿Qué vamos a hacer ahora, Teresa?» Miré por la ventana, viendo la ciudad pasar. «Primero seguiremos con Clara y Paulo. Nos acogieron cuando no teníamos nada, merecen nuestra lealtad». José asintió. «Y nuestros hijos lo descubrirán, tarde o temprano». Sentí un nudo formarse en mi garganta. Por más que el dolor del abandono todavía estuviera fresco, eran nuestros hijos, sangre de nuestra sangre. Vamos a esperar. Vendrán a buscarnos cuando lo sepan. De hecho, no tardaron mucho. 2 semanas después de regularizar la situación con el abogado, estábamos desayunando cuando sonó el interfono. Paulo contestó y regresó con el rostro tenso. «Doña Teresa, son sus hijos, los 3. Dicen que necesitan hablar con ustedes urgentemente». Intercambié una mirada con José. Lo esperábamos, pero no tan pronto. Clara se levantó, instintivamente protectora. «¿Quieren que los eche?» José negó con la cabeza. «No, escucharemos lo que tienen que decir». Cuando abrí la puerta, apenas reconocí a mis propios hijos, todos vestidos impecablemente, como si fueran a una reunión importante. Claudia usaba joyas caras, Ricardo lucía un reloj que seguramente costaba varios salarios, y Fernando vestía una camisa de marca que jamás podría comprar con lo poco que trabajaba. «Mamá». Claudia se adelantó para abrazarme, pero retrocedí instintivamente. «Estábamos tan preocupados. Los buscamos por todas partes». La mentira salió tan fluida de sus labios que casi la creí, si no fuera por la expresión calculadora en sus ojos que nunca pudo ocultarme. «¿Buscaron dónde?», preguntó José con una calma que ocultaba la tormenta interior.
¿En el hogar de ancianos donde nos abandonaron? Ricardo asumió su tono conciliador de siempre. Papá, hubo un malentendido. Fuimos a visitarlos una semana después, pero nos dijeron que se habían escapado. ¿Y no pensaron en llamar a la policía? ¿A los hospitales? ¿No les preocupó que pudiéramos estar muertos en la orilla de alguna carretera? Los tres se miraron, incómodos. La verdad, continuó José, es que solo están aquí porque se enteraron del dinero. Un silencio pesado cayó sobre la sala. Finalmente, Claudia soltó un suspiro teatral. Está bien, seamos honestos. Sí, supimos de la herencia. Y vinimos porque queremos resolver esta situación como familia. ¿Como familia? Fue mi turno de hablar, la voz temblorosa de emoción contenida. ¿La misma familia que nos tiró como basura? ¿Que interceptó nuestras cartas durante años? ¿Que planeó abandonarnos para siempre en un hogar de horrores? Fernando, siempre el más impaciente, intervino. Miren, nos equivocamos. ¿Está bien? Todo el mundo se equivoca. Pero somos sus hijos. Este dinero es de la familia. Familia. La palabra sonaba como una broma cruel. ¿Saben quién es familia? Clara y Paulo. Dos jóvenes que no nos conocían de nada, pero nos acogieron cuando estábamos solos y desesperados, que nos cuidaron cuando José casi muere de tristeza y abandono. Ellos son familia. Clara y Paulo, que observaban la escena discretamente en un rincón de la sala, parecieron avergonzados por el reconocimiento. Ricardo los estudió con una mirada calculadora. ¿Así que es eso? ¿Cambiaron a sus propios hijos por dos extraños oportunistas que obviamente están detrás de la herencia? Paulo dio un paso adelante, con el rostro rojo de indignación. Nosotros ni siquiera sabíamos de esta herencia hasta hace 2 días, cuando ellos mismos nos contaron. Acogimos a sus padres porque es lo que hace la gente decente. Claudia soltó una risa amarga. ¡Qué conmovedor! Pero seamos realistas. Este dinero le pertenece a nuestra familia, no a extraños que aparecieron de repente. Observé a mis hijos, tratando de encontrar algún rastro del amor que alguna vez creí que sentían por nosotros. No encontré nada más que codicia y cálculo. En contraste, miré a Clara y Paulo, quienes nos habían dado un hogar cuando no teníamos nada que ofrecer a cambio. La decisión ya estaba tomada incluso antes de que me diera cuenta. Tienen razón en un punto, dije finalmente. El dinero le pertenece a la familia, y nosotros elegimos cuál es nuestra familia ahora. Los rostros de mis hijos se contorsionaron en expresiones de shock y rabia. Ricardo fue el primero en recuperar la compostura. Mamá, no puedes estar hablando en serio. Somos sus hijos, su sangre. Sangre, murmuró José. ¿De qué sirve la sangre cuando no hay amor? Fernando, siempre el más explosivo, se adelantó amenazadoramente. ¡No pueden hacer esto! ¡Este dinero es nuestro por derecho! Paulo se puso entre nosotros y Fernando, protegiéndonos instintivamente. Creo que es hora de que se vayan. ¡No sin antes resolver esto!, gritó Claudia. ¡Vamos a demandar! ¡Vamos a probar que no están en condiciones mentales de administrar este dinero! Aquello fue la gota que colmó el vaso. La idea de que pudieran intentar declararnos incapacitados solo para poner sus manos en la herencia mostró cuán bajo estaban dispuestos a llegar. «Salgan de nuestra casa», dije, con la voz más firme que jamás había tenido. Ahora. Los tres se quedaron inmóviles por un momento, conmocionados por mi determinación. Luego, como una tormenta que finalmente se desata, comenzaron a gritar acusaciones, amenazas, promesas de volver. Paulo llamó a la seguridad del edificio, que amablemente, pero con firmeza, escoltó a mis hijos hacia la salida. Antes de irse, Claudia se dio la vuelta una última vez, con los ojos brillando de rabia. «Esto no se va a quedar así, se van a arrepentir». Cuando la puerta finalmente se cerró, sentí que mis piernas flaqueaban. José me abrazó y lloramos juntos, no por las amenazas, sino por la muerte definitiva de las últimas ilusiones que aún manteníamos sobre nuestros hijos.
Esa noche, acostada al lado de José, reflexioné sobre el rumbo que nuestra vida había tomado. ¿Hicimos todo mal, José? ¿Fracasamos como padres? Él suspiró profundamente, acariciando mi cabello canoso. No, Teresa. Dimos amor, educación, valores. Ellos eligieron su camino. No podemos culparnos por eso. ¿Y ahora qué? ¿Qué haremos con tanto dinero? Viviremos, Teresa. Viviremos los años que nos quedan con dignidad y propósito, y ayudaremos a quienes realmente merecen ser ayudados. Me dormí con esas palabras resonando en mi mente, imaginando las posibilidades que se abrían ante nosotros. Era como si, por primera vez en mucho tiempo, el futuro no fuera solo un horizonte sombrío de abandono y soledad, sino un campo abierto de posibilidades. Los meses siguientes fueron de transformación. Con parte del dinero, compramos un apartamento amplio en el mismo edificio donde vivían Clara y Paulo. Insistimos en que se mudaran con nosotros, formando una familia no por sangre, sino por elección. Al principio, dudaron. Doña Teresa, argumentó Clara, no nos deben nada. Hicimos lo que cualquier persona con corazón haría. Precisamente por eso los queremos cerca, respondí, porque los corazones, como los de ustedes, son raros. El apartamento tenía 4 habitaciones, una sala espaciosa con vista al parque de la ciudad y una cocina amplia donde volví a preparar comidas para todos con gusto. José consiguió un rincón en el balcón para sus plantas, que florecieron junto con su ánimo renovado. Paulo montó un taller mejor en el edificio, con equipos nuevos que le compramos. Su negocio de reparaciones creció rápidamente y pronto pudo contratar a 2 ayudantes. Clara continuó trabajando en el hospital, pero redujo su carga horaria para tener más tiempo con nosotros. Nuestra nueva vida parecía un sueño después de la pesadilla que habíamos vivido. Pero la sombra del pasado seguía persiguiéndonos. Nuestros hijos no se rindieron fácilmente. Primero, llegaron las cartas de abogados, alegando que no estábamos mentalmente aptos para gestionar nuestro patrimonio. El doctor Méndez, nuestro abogado, se encargó de responder a todas con evaluaciones médicas que comprobaban nuestra cordura. Luego, intentaron abordarnos en público. Un día, mientras hacíamos compras en el centro comercial, Claudia apareció como por casualidad, fingiendo sorpresa al encontrarnos. «¡Mamá! ¡Papá! ¡Qué maravillosa coincidencia!». José me apretó la mano con fuerza y Clara instintivamente se puso a nuestro lado. Paulo, que empujaba el carrito de compras, se detuvo como si estuviera frente a una serpiente venenosa. «¿Qué quieres, Claudia?», pregunté sin rodeos. Ella intentó mantener la sonrisa forzada, aunque sus ojos revelaban la rabia contenida. «Solo quería ver cómo están. Los extraño». «Extrañas nuestro dinero, querrás decir», respondió José con una franqueza que me sorprendió. La sonrisa de Claudia desapareció como hielo al sol. «Eso no es justo, papá. Somos una familia». «Lo éramos», corregí. «Ahora tenemos una nueva familia, una que nos valora por lo que somos, no por lo que tenemos». Clara y Paulo se mantuvieron en silencio, pero sus presencias firmes a nuestro lado decían más que cualquier palabra. Claudia los miró con desprecio apenas disimulado. Estos oportunistas los convencieron en contra de sus propios hijos. ¿No se dan cuenta de que están siendo manipulados? Fue Paulo quien respondió, con una calma que contrastaba con la furia en sus ojos. «La única manipulación que veo es la suya, intentando que sus padres se sientan culpables después de todo lo que hicieron». Salimos del centro comercial rápidamente después de ese encuentro, sintiendo la mirada de Claudia siguiéndonos como un depredador frustrado. De camino a casa, José se quedó en silencio, con el rostro tenso y pálido. «¿José?», lo llamé, preocupada. «¿Te sientes mal?». Él negó con la cabeza, pero vi una lágrima solitaria correr por su rostro arrugado. «Es solo que, por más que sé que hicieron algo mal, duele ver que se convirtieron en esas personas». Esa noche fue difícil. José tuvo pesadillas, despertándose varias veces llamando a los hijos.
Yo lo abrazaba, tratando de alejar los fantasmas que lo atormentaban, pero sabía que algunas heridas eran demasiado profundas para sanar por completo. A la semana siguiente, recibí una llamada inesperada. Era Sonia, la esposa de Ricardo. Siempre tuvimos una relación cordial, aunque nunca cercana. Parecía nerviosa al teléfono. «Doña Teresa, ¿puedo encontrarla para hablar? ¿Solo nosotras dos?» Dudé, temiendo otra trampa de mis hijos, pero algo en su voz parecía sincero. «Está bien, pero quiero que sea en un lugar público». Nos encontramos en una cafetería en el centro. Sonia estaba abatida, con ojeras profundas y las manos temblando al sostener la taza de café. Esperó a que el mesero se alejara antes de hablar. Vine sin que Ricardo lo supiera. Si él descubre que estoy aquí... «¿Qué está pasando, Sonia?» Ella respiró hondo, como si estuviera tomando coraje. «Las cosas están complicadas desde que ustedes se fueron. Al principio pensé que realmente habían aceptado ir al hogar de ancianos. Ricardo decía que era lo mejor para todos, que estarían mejor cuidados allí». Me quedé en silencio, esperando que continuara. Cuando descubrí que se habían escapado, me asusté. Quise llamar a la policía, a los hospitales, pero Ricardo... Él dijo que ustedes estaban bien, que habían decidido vivir por su cuenta. ¿Y tú le creíste? Ella sacudió la cabeza, avergonzada. No por completo, pero él es mi esposo, y nunca imaginé... ¿Nunca imaginaste que nos habían abandonado para morir? Sonia se cubrió el rostro con las manos, llorando silenciosamente. Perdóneme, doña Teresa. Debería haber hecho más. Debería haber insistido. Sentí que la rabia se diluía un poco ante esa mujer rota frente a mí. ¿Por qué me cuentas esto ahora? Ella se secó las lágrimas con una servilleta. Porque ya no puedo más. Desde que se enteraron de la herencia, están obsesionados. Solo hablan de eso, solo planean cómo conseguir ese dinero. Ya no reconozco a mi esposo. ¿Y tus nietos? ¿Cómo están? La mención de los nietos pareció desencadenar una nueva ola de lágrimas. Los niños preguntan por ustedes, los extrañan, pero Ricardo les prohibió hablar del tema. Sentí un dolor agudo en el pecho. Mis nietos, privados incluso de mencionar nuestros nombres. ¿Qué quieres de mí, Sonia? Ella respiró hondo, pareciendo finalmente llegar al punto. Quiero pedirles que no corten por completo los lazos con sus nietos. Ellos no tienen la culpa de las elecciones de sus padres. Era una petición justa. Los niños realmente no tenían la culpa. ¿Cómo puedo verlos si Ricardo les prohibió incluso que hablen de nosotros? Yo podría traerlos a visitarlos cuando él esté trabajando. La propuesta era tentadora, pero peligrosa. ¿Eso no te pondría en riesgo? Sonia sonrió tristemente. Algunas cosas valen el riesgo, doña Teresa. Los niños necesitan saber que todavía tienen abuelos que los aman. Después de casi una hora de conversación, acordamos que Sonia traería a los nietos a visitarnos el siguiente domingo, mientras Ricardo estaría en un partido de fútbol con sus amigos. Volví a casa con sentimientos contradictorios. La alegría por la posibilidad de reencontrarme con los nietos se mezclaba con el miedo a más dolor, más conflictos. Cuando se lo conté a José, vi sus ojos iluminarse por primera vez en días. «Los nietecitos, Teresa. Vamos a ver a nuestros nietecitos». Clara y Paulo nos apoyaron, pero con cautela. «Tenemos que asegurarnos de que no sea una trampa», dijo Paulo. «¿Qué tal si me quedo cerca durante la visita? Solo para garantizar». El domingo acordado, arreglé el apartamento como si fuera a recibir a autoridades importantes. Hice galletas, pastel de chocolate, compré refrescos, preparé dulces. José caminaba de un lado a otro, nervioso como un adolescente antes de su primera cita. Cuando sonó el timbre, mi corazón casi se sale por la boca. Paulo abrió la puerta, cauteloso. Sonia entró con Miguel, de 10 años, y a Niña, de 7. Los niños parecían confundidos e intimidados. «¿Abuela?» Miguel llamó vacilante, buscándome con los ojos. No pude contener las lágrimas.
Abrí los brazos y los dos corrieron hacia mí, hundiendo sus rostros en mi pecho como lo hacían cuando eran más pequeños. José se unió al abrazo, riendo y llorando al mismo tiempo. «Abuelo, ¿por qué desaparecieron?», preguntó a Niña con esa sinceridad cruel de los niños. «Papá dijo que ya no querían vernos». José tragó saliva, luchando para que la rabia no se le notara. «Eso no es verdad, mi princesa. Nunca dejamos de amarlos, nunca». Miguel, siempre más observador, miraba alrededor con curiosidad. «Esta casa es muy genial. ¿Es de ustedes?». «Sí», respondí, agradecida por el cambio de tema. «¿Quieren verla?». Las horas siguientes fueron de pura alegría. Les mostramos el apartamento, les contamos historias, jugamos juegos de mesa que habíamos comprado especialmente para la ocasión. Los niños devoraron los dulces y pidieron más. Clara y Paulo se integraron naturalmente, como si ya fueran parte de la familia desde hace años. Cuando llegó la hora de partir, ninguno de nosotros quería que terminara. Miguel me abrazó con fuerza, susurrándome al oído. «Abuela, ¿puedo venir más veces? Prometo no decírselo a papá». Mi corazón se encogió. «Claro que sí, mi amor. Esta casa siempre estará abierta para ustedes». Sonia prometió traerlos de nuevo cuando fuera seguro. Después de que se fueron, José y yo nos abrazamos en silencio, procesando la montaña rusa emocional que había sido esa tarde. «Son nuestros», susurró él. «Nadie puede quitarnos esto». Esa visita fue como agua en el desierto para nuestras almas resecas por el dolor del abandono. Nos dio fuerzas para continuar, para mirar más allá del sufrimiento y ver posibilidades de felicidad. A la semana siguiente, comenzamos a concretar un plan que se había estado formando en nuestras mentes desde hacía algún tiempo. Usando parte de la herencia, compramos una casa grande en las afueras de la ciudad, con un terreno amplio y aireado. Hablamos con Clara sobre la idea de transformar el lugar en un hogar para ancianos abandonados, no un depósito de personas como aquel del que escapamos, sino un verdadero hogar. Sería un lugar donde las personas mayores pudieran vivir con dignidad, expliqué, con asistencia médica de calidad, actividades, atención. Clara se entusiasmó con la idea. «Puedo coordinar la parte de salud. Conozco enfermeros y cuidadores que serían perfectos para este proyecto». Paulo sugirió que la casa tuviera un taller para los ancianos que quisieran mantenerse activos. Muchos todavía tienen habilidades increíbles y solo necesitan un espacio para ejercerlas. Así nació el Hogar Nueva Vida, nuestro proyecto de retribución. No por venganza contra nuestros hijos, sino como una forma de transformar nuestro dolor en algo positivo, para que otras personas como nosotros no tuvieran que pasar por el mismo infierno. El Hogar Nueva Vida se convirtió rápidamente en el centro de nuestras vidas. Contratamos un equipo de profesionales liderados por Clara: enfermeros, cuidadores, fisioterapeutas, nutricionistas. Paulo supervisaba el mantenimiento y los talleres de trabajos manuales. José se dedicaba al jardín, enseñando a otros ancianos a cultivar flores y hortalizas. Y yo coordinaba la cocina, asegurando que todas las comidas fueran sabrosas y nutritivas, como las que preparaba para mi familia. Nuestra primera residente fue doña Conceição, una señora de 80 años que rescatamos del mismo hogar de horrores del que habíamos escapado. Cuando la encontramos, estaba delgada, apática, casi rendida. Sus hijos la visitaban una vez al año, en Navidad, por obligación. En el Hogar Nueva Vida, doña Conceição recuperó el brillo en los ojos. Descubrimos que había sido profesora de piano y le conseguimos un instrumento para que pudiera volver a tocar. Luego vino don Alberto, un ex carpintero de 78 años, abandonado en un hospital después de un derrame leve. La familia simplemente no regresó a buscarlo después del alta. En el taller de Paulo, don Alberto redescubrió la alegría de trabajar con la madera, incluso con sus limitaciones físicas. Pronto estaba enseñando a otros ancianos a hacer pequeños objetos, marcos de fotos, cajitas, juguetes. En 6 meses, el hogar tenía 15 residentes,
cada uno con su historia de abandono, cada uno encontrando nuevos propósitos. Transformamos el sufrimiento en misión, y eso nos trajo una paz que no imaginábamos posible. Las visitas de los nietos continuaron, siempre a escondidas. A Miguel y a Niña les encantaba ir al hogar, donde jugaban con los abuelos y abuelas postizos, como llamaban cariñosamente a los residentes. Sonia se convirtió en una aliada importante, ayudándonos a mantener contacto con los niños sin que Ricardo lo supiera. Un día, sin embargo, sucedió lo inevitable. Estábamos almorzando con los nietos en el hogar cuando un coche familiar entró estridentemente en el estacionamiento. Ricardo salió dando un portazo, con el rostro contorsionado de furia. «¡Lo sabía! ¡Sabía que me estabas traicionando!», le gritó a Sonia, que palideció al instante. Los niños corrieron detrás de mí, asustados por la explosión de su padre. José se levantó, apoyándose en el bastón que usaba los días en que el dolor en las piernas era más fuerte. «Ricardo, cálmate. Los niños solo vinieron a visitar a sus abuelos». «¿Abuelos?», escupió la palabra como si fuera veneno. «Ya no son nada para nosotros. Eligieron el dinero en lugar de la familia». «¿Nosotros elegimos el dinero?». La voz de José temblaba, pero no de miedo, sino de indignación. «Ustedes que nos abandonaron cuando pensaban que no teníamos nada. Ustedes que escondieron nuestras cartas, que mintieron, que nos tiraron en un lugar para morir». Ricardo se adelantó amenazadoramente, pero Paulo y 2 empleados del hogar se interpusieron entre él y nosotros. «Salga de aquí ahora», dijo Paulo con una autoridad tranquila, «o llamaremos a la policía». «¿La policía?». Ricardo se rió amargamente. «¿Por qué? ¿Por querer proteger a mis hijos de ancianos manipuladores?». En ese momento, Miguel dio un paso al frente, enfrentándose a su padre con una valentía sorprendente para sus 10 años. «Papá, estás mintiendo. El abuelo y la abuela nunca nos manipularon. Son ustedes los que no nos dejan verlos». Ricardo pareció aturdido por la intervención de su hijo. Por un momento, vi un destello de vergüenza en sus ojos, pero pasó rápido, reemplazado por la rabia familiar. «Al coche, todos ustedes, ahora». Los niños lloraron, implorando quedarse un poco más. Sonia intentó calmarlos, prometiendo que volverían, pero yo sabía, por la mirada dura de Ricardo, que él haría cualquier cosa para que eso no sucediera. Antes de irse, Ricardo se detuvo en la puerta, señalándonos con el dedo como una amenaza. «Esto va a terminar. Ya verán. Nadie me roba a mis hijos». Después de que se fueron, me derrumbé en una silla, sintiendo el peso de cada uno de mis 72 años. José se acercó, poniendo su mano en mi hombro. «Ellos van a volver, Teresa. Algún día lo entenderán». «¿Pero cuándo, José? ¿Cuánto tiempo más nos queda en esta vida?». Él no tenía respuesta. Nadie la tenía. A la semana siguiente, recibimos una notificación judicial. Ricardo estaba pidiendo la custodia exclusiva de los hijos, alegando que Sonia era mentalmente inestable por llevarnos a los niños a escondidas. También solicitaba una orden de restricción que nos impediría ver a los nietos. El doctor Méndez, nuestro abogado, intentó tranquilizarnos. «Esto es claramente una represalia. Ningún juez impedirá que los abuelos vean a sus nietos sin un motivo muy serio». Pero yo no estaba tan segura. Había visto el odio en los ojos de Ricardo. Él haría cualquier cosa para lastimarnos, incluso si eso significaba usar a sus propios hijos como armas. La audiencia fue programada para el mes siguiente. Nos preparamos lo mejor que pudimos, reuniendo testimonios sobre nuestro carácter, sobre la calidad del hogar Nueva Vida, sobre lo bien que los niños eran tratados durante las visitas. Mientras tanto, no tuvimos más noticias de Sonia o de los nietos. Ricardo había cortado todas las comunicaciones, cambiando incluso los números de teléfono. En la víspera de la audiencia, estábamos en la cocina de nuestro apartamento, tratando de distraernos con los preparativos para la cena. Clara y Paulo habían salido a comprar los ingredientes que faltaban.
El interfono sonó y José fue a contestar. ¿Quién es?, preguntó cauteloso, como nos habíamos acostumbrado a hacer desde los incidentes con los hijos. Soy yo, papá, Fernando. Intercambiamos miradas de sorpresa y aprensión. Fernando, nuestro hijo menor, el más distante de los tres, nunca nos había buscado desde la ruptura. ¿Qué quiere?, le susurré a José. No lo sé. Dice que necesita hablar con nosotros urgentemente. Dudé. Una parte de mí quería negarle la entrada, protegernos de más dolor. Pero otra parte, la que nunca dejó de ser madre, quería ver a mi hijo. Quería creer que tal vez, solo tal vez, algo había cambiado. Déjalo subir, decidí finalmente. Fernando parecía diferente cuando entró en el apartamento. Más delgado, con ojeras profundas, el cabello despeinado. Ya no tenía esa arrogancia juvenil que siempre lo había caracterizado. Mamá, papá, murmuró, pareciendo incapaz de continuar. ¿Qué quieres, Fernando?, pregunté, manteniendo distancia emocional y física. Se hundió en el sofá, pareciendo de repente exhausto. Yo no sé por dónde empezar. José se sentó en el sillón frente a él, mirándolo directamente a los ojos. ¿Qué tal por el principio? ¿Por qué nos abandonaron en ese lugar? Fernando bajó la cabeza, pasándose las manos por el cabello en un gesto nervioso que reconocí de su infancia. Fue idea de Claudia, al principio. Dijo que ustedes daban mucho trabajo, que costaban demasiado. Ricardo estuvo de acuerdo de inmediato. Dijo que era la solución más lógica. Yo dudó. Solo seguí lo que ellos decían. Siempre fue así. ¿Y las cartas?, pregunté. ¿Las cartas sobre la herencia que escondieron de nosotros durante años? Fernando levantó la mirada, sorprendido. ¿Ustedes saben eso? Claro que lo sabemos. ¿Cómo creen que descubrimos lo del dinero? Él respiró hondo. Fue Claudia quien encontró la primera carta. Se la mostró a Ricardo y ellos decidieron guardarla. Yo solo me enteré cuando ustedes ya estaban en el hogar de ancianos. Y aún así, no hiciste nada, observó José, sin acusación en la voz, solo constatando un hecho. No, admitió Fernando. No hice nada. Un silencio pesado cayó sobre nosotros. El aire parecía denso, con décadas de resentimientos, traiciones, omisiones. ¿Por qué estás aquí ahora?, pregunté finalmente. Fernando sacó un sobre arrugado del bolsillo de su chaqueta. Ricardo está planeando algo. Algo para tratar de quitarles el dinero de todos modos. Lo oí hablando con un abogado sobre... Dudó de nuevo. Sobre probar que ustedes son mentalmente incapaces. Sentí un escalofrío helado recorrer mi espalda. ¿Cómo pretende probar eso? Estamos perfectamente cuerdos. Tiene un médico dispuesto a firmar informes falsos. Los presentará mañana en la audiencia de custodia, como prueba de que son peligrosos para los niños. José palideció. ¿Llegaría a ese punto? ¿Usar a sus propios hijos así? Fernando asintió tristemente. No se imaginan lo obsesionado que está con ese dinero. Ya no es el Ricardo que conocíamos. Miré el sobre en sus manos. ¿Qué es esto? Pruebas, grabaciones de él discutiendo el plan, copias de los correos electrónicos intercambiados con el médico, incluso un borrador del informe falso. Tomé todo de su computadora anoche. Tomé el sobre con manos temblorosas. ¿Por qué? ¿Por qué nos estás ayudando ahora? Fernando se quedó en silencio por tanto tiempo que pensé que no respondería. Cuando finalmente habló, su voz estaba quebrada. Porque me arrepiento. Todos los días me arrepiento. No del dinero que perdí, aunque, sí, al principio era solo eso. Pero me arrepiento de no haber sido lo suficientemente hombre para defenderlos, de haber dejado que Claudia y Ricardo decidieran todo, de haber sido un cobarde. Las lágrimas corrían libremente por su rostro ahora, sin que hiciera ningún esfuerzo por esconderlas. Sé que es demasiado tarde, sé que nunca me perdonarán, y ni siquiera lo pido, solo no quiero que Ricardo lastime a nadie más. Ni a ustedes, ni a Sonia,
ni a los niños. José se levantó con dificultad y, para mi sorpresa, se acercó a Fernando. Puso su mano en el hombro de su hijo, en un gesto que no veía desde hacía tanto tiempo que parecía pertenecer a otra vida. Nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto, hijo. Fernando levantó la mirada, con esperanza e incredulidad luchando en sus ojos hinchados por las lágrimas. En ese momento, escuchamos la llave girando en la puerta. Clara y Paulo habían regresado de las compras. Al ver a Fernando, Paulo instintivamente se puso delante de Clara, en una postura protectora. ¿Qué hace él aquí? José hizo un gesto tranquilizador. Está todo bien, Paulo. Fernando vino a ayudarnos. Clara miró con desconfianza, con las bolsas de la compra aún en las manos. ¿Ayudarlos cómo? Le expliqué brevemente la situación mientras José llevaba a Fernando a la cocina para que tomara un café. Paulo examinó el contenido del sobre, verificando la autenticidad de los documentos. Si esto es cierto, el juez se comerá vivo a Ricardo mañana, comentó, hojeando los papeles. Es cierto, afirmó Fernando desde la cocina. Yo estaba allí cuando él lo planeó todo. Puedo testificar. Clara se acercó a mí, preocupada. ¿Estás bien con esto? ¿Con él aquí? Miré a la cocina, donde José y Fernando conversaban en voz baja. Había tanta historia entre nosotros, tanto dolor, tanto amor desperdiciado. No lo sé, respondí honestamente, pero creo que es un comienzo. Esa noche, Fernando durmió en el sofá de la sala. Antes de que nos fuéramos a la cama, me llamó. Mamá, ¿puedo preguntarte algo? Claro. ¿Por qué el hogar Nueva Vida? ¿Por qué usar el dinero para ayudar a otros ancianos en lugar de, no sé, viajar por el mundo, disfrutar? La pregunta me tomó por sorpresa, no por la duda en sí, sino por el hecho de que Fernando estuviera genuinamente interesado. Porque entendemos el dolor, respondí simplemente. Porque sabemos lo que es ser abandonado, ser tratado como algo desechable, y porque descubrimos que la mejor forma de curar nuestro propio dolor es ayudando a otros a curar los suyos. Fernando asintió lentamente, procesando. Ustedes son mejores personas de lo que nosotros seremos jamás. No, hijo. Solo aprendimos algunas lecciones de la manera más difícil. A la mañana siguiente, entramos en el tribunal preparados para la batalla. El doctor Méndez había trabajado toda la noche, incorporando las nuevas evidencias al proceso. Fernando caminaba con nosotros, nervioso, pero decidido. Ricardo ya estaba allí con su abogado, mostrando esa confianza de quien está seguro de la victoria. Cuando vio a Fernando a nuestro lado, su expresión se transformó en puro shock, seguido rápidamente por rabia. «¡Traidor!», siseó cuando pasamos por él. Fernando mantuvo la cabeza en alto, sin responder a la provocación. La audiencia comenzó con las alegaciones de Ricardo, que pintó un cuadro de abuelos mentalmente inestables, potencialmente peligrosos para los niños. Su abogado presentó el famoso informe médico, hablando con la autoridad de quien tiene pruebas irrefutables. Cuando llegó nuestro turno, el doctor Méndez se levantó con calma. En lugar de refutar directamente las alegaciones, pidió permiso para llamar a un testigo sorpresa. Fernando Méndez, hijo de los demandados y hermano del demandante. El juez, un hombre de mediana edad con ojos cansados pero atentos, autorizó con un gesto. Fernando caminó hasta la silla de los testigos, temblando visiblemente. Hizo el juramento y miró directamente al juez, evitando la mirada asesina de Ricardo. «Señor Fernando», comenzó el doctor Méndez, ¿puede contarnos sobre las verdaderas intenciones de su hermano en este proceso? Durante la hora siguiente, Fernando desgranó toda la trama: el abandono deliberado en el hogar de ancianos, la intercepción de las cartas sobre la herencia y, finalmente, el plan de Ricardo para declararnos incapaces basándose en informes médicos fraudulentos. Presentó los correos electrónicos, las grabaciones, documentos que probaban cada una de sus afirmaciones. Ricardo se ponía más rojo a cada minuto, casi echando espuma por la boca de rabia. Su abogado intentó interrumpir varias veces, alegando que las pruebas eran inadmisibles,
pero el juez mantuvo el orden en el tribunal. Finalmente, Fernando llegó a la parte más difícil del testimonio, su propia participación. «Yo también soy culpable», declaró con voz quebrada. «No tuve el coraje de impedirlo, no defendí a mis padres cuando lo necesitaban. Permití que fueran abandonados y maltratados. Y ahora estoy aquí no para redimirme, sé que eso es imposible, sino para impedir que se haga más daño». Cuando terminó, el silencio en la sala era absoluto. El juez se quitó los lentes, frotándose los ojos como si tratara de procesar todo lo que acababa de escuchar. «En 30 años en la magistratura», dijo finalmente, «raramente he visto un caso de tanta crueldad contra personas mayores. Y viniendo de hijos, es simplemente repugnante». Se volvió hacia Ricardo, que parecía haberse encogido físicamente durante el testimonio de su hermano. «Señor Ricardo Méndez, estoy desestimando su petición de custodia exclusiva y orden de restricción. Además, estoy remitiendo este caso al Ministerio Público para investigar posibles crímenes contra personas mayores y fraude procesal. Le sugiero encarecidamente que consiga un buen abogado criminalista». Ricardo se levantó furioso. «No puede hacer eso. Ellos tienen nuestro dinero». «Señor Méndez», la voz del juez tronó, «una palabra más y lo detendré por desacato. Esta audiencia ha terminado». Salimos del tribunal en estado de shock y alivio. En el estacionamiento encontramos a Sonia con Miguel y a Niña, esperando ansiosamente. «¿Y bien?», preguntó ella, sosteniendo a los niños de las manos. «Ganamos», respondí simplemente. Miguel y a Niña corrieron a abrazarnos. Detrás de nosotros, Fernando observaba la escena con una expresión de dolor y arrepentimiento. «Tío Fernando», gritó Miguel, notando su presencia, «¿viniste a ver a la abuela y al abuelo también?». Fernando se acercó vacilante, mirándome como si pidiera permiso. Asentí levemente. «Sí, Miguel, vine para quedarme». En los meses que siguieron, nuestra familia pasó por una reconstrucción lenta y delicada. Fernando comenzó a trabajar en el hogar Nueva Vida, inicialmente solo ayudando a Paulo en las tareas de mantenimiento. Se mantenía distante de los otros residentes, como si no se sintiera digno de socializar. Poco a poco, sin embargo, fue abriéndose. Su primer avance significativo sucedió con don Alberto, el ex carpintero. Un día, los encontré a los dos en el taller, encorvados sobre una pieza de madera. Don Alberto explicaba pacientemente cómo hacer un tallado específico, y Fernando lo observaba con una concentración que no veía desde que él era un niño, aprendiendo a andar en bicicleta. «La mano todavía me tiembla un poco», decía don Alberto, «pero a la madera no le importa. Ella espera». Fernando asintió, absorbiendo no solo la técnica, sino la filosofía detrás de ella. Observé discretamente desde la puerta, sintiendo un nudo en la garganta. Mi hijo menor, que siempre había sido el más inquieto, el más impaciente, aprendiendo sobre paciencia con un anciano que había sido abandonado, al igual que nosotros. «¿Mamá?». Fernando me vio e inmediatamente pareció avergonzado, como si lo hubieran atrapado haciendo algo mal. «Solo estoy tratando de aprender». «Continúa», lo animé. «Don Alberto es el mejor maestro que podrías tener». El anciano sonrió, mostrando los pocos dientes que le quedaban. «Su hijo tiene talento, doña Teresa, buenas manos para la madera». Los dejé trabajando y me fui a la cocina del hogar, donde supervisaba el almuerzo de los residentes. José estaba en el jardín, como siempre, ahora acompañado por 3 o 4 ancianos que se habían convertido en sus aprendices en el arte del cultivo. Clara llegó corriendo, entusiasmada con una noticia. «Doña Teresa, la Secretaría de Asistencia Social aprobó nuestra solicitud. El Hogar Nueva Vida ahora es oficialmente reconocido como institución de utilidad pública». La abracé, feliz por el logro. Significaba más que un reconocimiento. Significaba que podíamos expandirnos, recibir a más ancianos, ofrecer más servicios. «Su sueño está creciendo», comentó Clara, observando a los residentes que conversaban animadamente en la sala de estar.
Mira cuánto bien están haciendo. Nuestro sueño, corregí. Sin ti y Paulo, esto nunca habría salido del papel. Por la noche, regresamos a nuestro apartamento. Fernando ahora vivía en un pequeño estudio en el mismo edificio, tratando de reconstruir su vida lejos de la influencia tóxica de sus hermanos. Ocasionalmente cenaba con nosotros, aún cauteloso, como si pisara sobre huevos, temiendo el rechazo en cualquier momento. «¿Qué tal tu día?», le pregunté mientras le servía la sopa que había preparado. Fernando dudó, revolviendo el líquido humeante con la cuchara. «Bueno, don Alberto me está enseñando a hacer una caja de joyas. Dice que puedo regalársela a alguien especial cuando la termine». «Eso es maravilloso», comentó José. «Siempre pensé que tenías habilidad para los trabajos manuales, desde pequeño». Fernando pareció sorprendido. «¿De verdad?». «Claro. ¿Recuerdas esa casita de pájaros que hiciste en la escuela? Era la mejor de la clase». Una sonrisa tímida apareció en el rostro de mi hijo. Esos pequeños momentos de reconexión, de recuerdos compartidos, eran preciosos, como piedras en un camino que estábamos reconstruyendo, paso a paso. «Hoy tuve noticias de Sonia», comenté, cambiando de tema. «Parece que Ricardo no está cooperando mucho con las visitas de los nietos». La sonrisa de Fernando desapareció. Siempre ha sido terco, y ahora con el proceso criminal está más amargado que nunca. Ricardo enfrentaba acusaciones de fraude procesal e intento de estafa por el informe médico falso. Claudia, aunque no estaba directamente involucrada en esa parte, también respondía por abandono de personas mayores. Los procesos avanzaban lentamente en la justicia. «Los niños preguntaron si pueden venir el domingo», continué. «Sonia dijo que los traerá, aunque a Ricardo no le guste». «Puedo quedarme en mi apartamento ese día si prefieren», ofreció Fernando mirando el plato. «Sé que mi presencia puede complicar las cosas». José puso su mano sobre el brazo de su hijo. «No, ahora eres parte de la familia. A los chicos les gustará ver a su tío». Fernando asintió, demasiado emocionado para responder. El domingo llegó rápidamente. Miguel y Aniña vinieron con Sonia, trayendo dibujos que habían hecho en la escuela. Fernando estaba nervioso, esperando el rechazo de los niños. Para su sorpresa, Miguel corrió a abrazarlo. «Tío Fernando, la abuela dijo que estás haciendo juguetes de madera. ¿Puedes hacerme un camión?». La tensión se disolvió instantáneamente. Fernando prometió que haría el mejor camión de madera que Miguel jamás hubiera visto. Aniña pidió una casita de muñecas, y pronto todos estaban sentados en la mesa, dibujando proyectos para los juguetes. Observé la escena con el corazón desbordado. No era una reconciliación completa. Algunas heridas eran demasiado profundas para sanar por completo. Pero era un nuevo comienzo, una oportunidad para construir algo diferente. Sonia me llevó a un rincón, lejos de los demás. «Tengo noticias», susurró. «No son buenas». Mi corazón se aceleró. «¿Qué pasó?». «Ricardo está tratando de vender la casa, nuestra casa donde vivimos con los niños». «¿Cómo? ¿Por qué?». «Tiene serios problemas financieros, los procesos, los abogados, y parece que perdió su trabajo por el escándalo. Anda bebiendo mucho, está agresivo». Sentí una punzada de culpa que intenté alejar. Ricardo se había buscado eso con sus elecciones. «¿Tienen a dónde ir? Si necesitan...». Sonia me interrumpió con un gesto. «No estoy pidiendo dinero, doña Teresa. Solo quería que lo supiera. Las cosas se están desmoronando para él. Para todos nosotros, en realidad». Miré a los niños jugando con Fernando y José, inocentes en medio de una guerra de adultos. «¿Qué vas a hacer?». Ella suspiró profundamente. «Estoy pensando en separarme. Ya no es el hombre con el que me casé. Está consumido por el odio, por la obsesión». La abracé instintivamente. «Si necesitas cualquier cosa, aquí estamos». Cuando le conté la conversación a José, más tarde, se quedó pensativo. «Ricardo siempre fue demasiado orgulloso», comentó. «Ese orgullo lo va a destruir si no cambia». «¿Qué podemos hacer?».
José miró por la ventana, hacia la ciudad iluminada. Nada, lamentablemente. Cada uno tiene que encontrar su propio camino. Nosotros les ofrecimos nuestro perdón, nuestra puerta abierta. El resto depende de él. 2 semanas después, Fernando apareció en nuestro apartamento más temprano de lo habitual, con el rostro pálido. «¿Qué pasó?», pregunté, reconociendo de inmediato los signos de perturbación. «Es Ricardo», respondió sentándose pesadamente. «Sufrió un accidente. Está en el hospital». José bajó el periódico que estaba leyendo. «¿Qué tipo de accidente?» «Chocó el coche. Estaba borracho». Fernando se pasó las manos por el rostro. «Sonia me acaba de llamar. Dijo que está en la UCI, en situación crítica». Sentí que mi mundo se movía. Por más que Ricardo nos hubiera lastimado, por más rabia que sintiera, todavía era mi hijo. La idea de perderlo era insoportable. «Tenemos que ir al hospital», decidí de inmediato. José asintió, ya levantándose para buscar los abrigos. Fernando parecía sorprendido. «¿De verdad quieren ir? ¿Después de todo lo que él hizo?» «Fernando», dijo José con suavidad, «cuando tienes hijos, el amor nunca se acaba por completo. Puede quedar enterrado, puede transformarse, pero nunca desaparece». En el hospital encontramos a Sonia con los ojos hinchados de tanto llorar. Miguel y Aniña estaban con su abuela materna, protegidos del drama que se desarrollaba. El médico nos informó que Ricardo había sufrido un traumatismo craneal y una hemorragia interna. Le habían hecho una cirugía de emergencia, pero las próximas 48 horas serían cruciales. «Estaba tan trastornado los últimos días», contó Sonia. «Comenzó a beber temprano, salió conduciendo como un loco. El policía que atendió el accidente dijo que chocó contra un poste a más de 100 por hora. Esperamos en la sala de espera. El tiempo se arrastraba con la lentitud peculiar de los momentos de crisis. Fernando caminaba de un lado a otro. José sostenía mi mano, ambos perdidos en pensamientos y oraciones silenciosas. Cuando el médico regresó, su rostro serio nos contó la historia antes incluso de que hablara. «Lo siento», dijo simplemente. «Hicimos todo lo que pudimos». Sonia se desplomó en una silla, sollozando. Fernando se apoyó en la pared como si sus piernas ya no pudieran sostenerlo. José me abrazó fuerte y sentí sus lágrimas calientes contra mi cuello. Lloré por el hijo que había perdido 2 veces, una por la codicia, otra por la muerte. Lloré por el niño que alguna vez había sido, por el hombre en el que podría haberse convertido si hubiera tomado decisiones diferentes. En los días siguientes, como en una neblina, organizamos el funeral. Claudia apareció, con el rostro marcado no solo por el luto, sino por el miedo. Con la muerte de Ricardo, los procesos en su contra ganaban nuevo peso. Estaba sola ahora, sin su hermano para compartir la culpa. Cuando nuestras miradas se cruzaron en el cementerio, vi algo que nunca había visto antes en los ojos de mi hija: vulnerabilidad. Ya no había arrogancia, no había cálculo, solo una mujer devastada, enfrentando las consecuencias de sus elecciones. Después de la ceremonia, cuando casi todos se habían ido, Claudia se acercó vacilante. «Mamá», su voz era solo un susurro. «Yo no sé qué decir». La miré, a esta extraña que era mi hija. «Entonces no digas nada, a veces el silencio es mejor». Yo nunca quise que esto sucediera, con Ricardo, quiero decir. Nadie lo quiso, Claudia, pero nuestras acciones tienen consecuencias, muchas veces más allá de lo que podemos prever. Ella bajó la mirada, con las manos temblando levemente. «¿Qué va a pasar conmigo ahora?». La pregunta me tomó por sorpresa, no por el contenido, sino por la vulnerabilidad genuina que conllevaba. «Eso depende en parte de ti», respondí honestamente. «Los procesos continuarán, pero siempre hay espacio para la reparación, para el cambio». José, que se había acercado silenciosamente, añadió: «Nuestra puerta está abierta, Claudia. Siempre lo ha estado. Pero necesitas entrar con el corazón abierto, no con las viejas intenciones». Ella asintió.
con lágrimas corriendo silenciosamente. No hubo abrazos, no hubo promesas. Solo esa pequeña apertura, esa posibilidad de un camino diferente. En el coche, de regreso a casa, José sostuvo mi mano. ¿Crees que ella realmente cambiará?, pregunté. No lo sé, respondió él con honestidad, pero todos merecen la oportunidad de intentarlo. Esa noche, mirando las fotos antiguas de nuestra familia, los 3 hijos pequeños, sonrientes, aún no marcados por las decisiones que tomarían, sentí una profunda melancolía. Tantas posibilidades, tantos caminos que podrían haberse tomado. No te tortures, mi amor, susurró José, sentándose a mi lado. El pasado ya pasó, solo podemos construir el futuro. Asentí, guardando el álbum. Tenía razón, como siempre. Al día siguiente, continuaríamos nuestro trabajo en el Hogar Nueva Vida. Continuaríamos acogiendo a Fernando en su viaje de redención. Continuaríamos ofreciendo a Claudia la posibilidad de reconciliación. Continuaríamos siendo abuelos para Miguel y a Niña, apoyo para Sonia. Continuaríamos viviendo, amando, perdonando. Porque al final descubrí que esa es la verdadera riqueza, no los millones en nuestra cuenta bancaria, sino la capacidad de transformar incluso las peores heridas en algo que sana a nosotros mismos y a los demás. Han pasado 3 años desde la muerte de Ricardo. Años de transformaciones, curaciones y nuevos comienzos. El Hogar Nueva Vida ha crecido, acogiendo ahora a 30 ancianos. Compramos la casa de al lado y expandimos las instalaciones, creando un ala especializada para personas mayores con demencia y Alzheimer. Clara coordinaba un equipo de 15 profesionales, implementando prácticas innovadoras de cuidado. Fernando encontró su propósito en la carpintería. Lo que comenzó como terapia personal se transformó en vocación. Creó un taller para enseñar el oficio no solo a los ancianos del hogar, sino a jóvenes en situación de vulnerabilidad social. Decía que era su forma de reparación, ayudar a unir generaciones que normalmente no se encontrarían. Claudia, contra todas las expectativas, también encontró su camino hacia la redención. Los primeros meses fueron difíciles. Cumplió servicios comunitarios como parte del acuerdo judicial por los crímenes contra nosotros, trabajando a regañadientes en el hogar. Recuerdo el día en que la vi cambiar de verdad. Estaba ayudando a doña Conceição a comer cuando la anciana tuvo un lapsus de memoria y confundió a Claudia con su propia hija, que rara vez la visitaba. «Marina, qué bueno que viniste hoy», dijo doña Conceição, sosteniendo la mano de Claudia. «Te extrañé tanto. Vi a mi hija congelarse, sin saber cómo reaccionar. Por un momento pensé que corregiría a la señora, tal vez incluso con rudeza, pero para mi sorpresa, Claudia sonrió gentilmente. «Estoy aquí ahora», dijo simplemente, apretando la mano de la anciana. «¿Cómo se siente hoy?» Cuando doña Conceição se durmió después de la comida, Claudia salió de la sala visiblemente afectada. La encontré en el jardín, llorando silenciosamente. «Me llamó hija», murmuró cuando me acerqué. «Cree que su hija la abandonó, como nosotros hicimos con ustedes». No dije nada, solo me senté a su lado en el banco. Nunca había entendido realmente lo que les hicimos. Puse mi mano sobre la suya. «Ahora lo entiendes». «Es horrible», susurró ella. «¿Cómo pudimos hacer eso? ¿Cómo pude hacer eso con mis propios padres?» Esa tarde marcó el inicio de la verdadera transformación de Claudia. Comenzó a ser voluntaria en el hogar incluso después de cumplir su condena. Volvió a estudiar, graduándose en gerontología. Hoy coordina un programa de apoyo a cuidadores familiares, ayudando a personas que enfrentan el desafío de cuidar a parientes ancianos en casa. Nuestra relación nunca volvió a ser lo que era antes. Algunas fracturas son demasiado profundas para sanar por completo. Pero encontramos un nuevo equilibrio, un respeto mutuo nacido del dolor compartido y de la sanación buscada juntas. Sonia se mudó a un apartamento cerca del nuestro con Miguel y a Niña. Los niños crecieron teniendo abuelos presentes,
viniendo a visitarnos casi a diario después de la escuela. Miguel, ahora con 13 años, pasaba horas en el taller con Fernando, aprendiendo los secretos de la carpintería. Aniña, a los 10, prefería el jardín, donde ayudaba a José a cultivar flores y verduras que abastecían la cocina del hogar. José y yo, a los 75 y 72 años, encontramos una paz que nunca imaginamos posible después del trauma del abandono. Usamos la mayor parte de la herencia para crear una fundación que financia hogares para ancianos éticos en todo el país, estableciendo estándares rigurosos de cuidado y dignidad. Una tarde de domingo estábamos todos reunidos para el almuerzo, José y yo, Fernando y su novia Mariana, una enfermera que conoció en el hogar, Claudia, que venía sola, todavía no lista para nuevas relaciones, Sonia con los niños, Clara y Paulo con su hija pequeña, Elena. La mesa estaba llena, las conversaciones eran animadas, las risas de los niños, una escena que parecía imposible años atrás. Después del almuerzo, mientras los demás conversaban en la sala, José me llamó al balcón. El atardecer pintaba el cielo de naranja y rosa, una vista que nunca dejaba de emocionarme. «¿En qué estás pensando?», pregunté, notando su mirada distante. Él sonrió, esa sonrisa que conocía tan bien después de 53 años de matrimonio. «En los viajes. En cómo a veces necesitamos perdernos por completo para encontrar el camino correcto». Apoyé la cabeza en su hombro, sintiendo la comodidad familiar de su cuerpo contra el mío. ¿Quién diría que nuestro peor momento se transformaría en nuestra mayor bendición? «El abandono no fue la bendición», corrigió él gentilmente. «Fue lo que elegimos hacer con él». En ese momento, con la luz dorada del final de la tarde iluminando su rostro arrugado, José parecía más sabio y hermoso que nunca. Sus manos, ahora más temblorosas por la edad, aún sostenían las mías con la misma firmeza de cuando éramos jóvenes. «¿Sabes qué me da más paz?», continuó. «Ver que rompimos el ciclo. Miguel y Aniña están creciendo viendo el valor de las personas mayores, aprendiendo que el amor no es condicional». Asentí, observando a nuestros nietos a través de la ventana. Miguel le mostraba a Claudia un pequeño tallado de madera que había hecho, y ella lo elogiaba sinceramente. Aniña dibujaba algo en su cuaderno, probablemente otro de los retratos que le gustaba hacer de todos los ancianos del hogar. «Ellos no van a abandonar a sus padres cuando envejezcan», comenté. «Ni a sus propios hijos cuando llegue su turno». José asintió. «Y eso vale más que los 20 millones». Nos quedamos allí, en silencio cómodo, viendo el sol ponerse. Pensando en las lecciones que la vida nos enseñó de la manera más dura, que el verdadero valor no está en el dinero o las posesiones, sino en el amor que damos y recibimos, que las heridas más profundas pueden convertirse en fuentes de sanación, que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Una semana después, José tuvo un derrame mientras trabajaba en el jardín del hogar. «Fue rápido y sin dolor», dijeron los médicos. Partió haciendo lo que amaba, rodeado de personas que lo respetaban y admiraban. El funeral fue diferente al de Ricardo. No solo había familia, sino decenas de ancianos del hogar, empleados, vecinos, personas cuyas vidas habían sido tocadas por José de alguna manera. Cada uno tenía una historia que contar sobre su amabilidad, su sabiduría, su capacidad para perdonar incluso las peores ofensas. Fernando organizó que cada anciano del hogar plantara un árbol en memoria de José, creando un pequeño bosque en la parte trasera de la propiedad. «Un lugar donde la gente podrá sentarse y sentir su presencia», explicó, como todos la sentíamos cuando él estaba en el jardín. Claudia coordinó un memorial donde se exhibieron cientos de fotos de José, no solo las antiguas con nuestra familia original, sino principalmente las nuevas, mostrándolo en su misión en el hogar, con la nueva familia que habíamos construido. Los primeros meses sin él fueron los más difíciles de mi vida. Ni siquiera el abandono de los hijos había dolido tanto como esta ausencia definitiva. Cada mañana me despertaba buscando instintivamente su presencia a mi lado,
solo para encontrar el vacío. Lo que me salvó fue el propósito que habíamos construido juntos. El hogar, los ancianos, la fundación, nuestra familia reconstruida, todo necesitaba continuar. José lo habría querido así. Una tarde, 6 meses después de su partida, estaba sentada en el jardín que él había creado. Los árboles plantados en su memoria aún eran pequeños, pero ya mostraban los primeros brotes primaverales. Miguel vino a sentarse a mi lado, ahora casi de mi altura. «Abuela», comenzó él vacilante. «¿Puedo preguntarte algo?» «Claro, mi amor». «¿No odias a mi papá por todo lo que hizo?» La pregunta me tomó por sorpresa. Miguel rara vez hablaba de Ricardo, como si el trauma de la pérdida hubiera convertido el tema en tabú. «No, Miguel», respondí honestamente. «No lo odio. Lo odié por un tiempo. Pero descubrí que el odio solo me lastimaba a mí, no a él». «¿Pero cómo pudiste perdonar? ¿Después de todo?» Miré el rostro joven de mi nieto, que ya mostraba rasgos del hombre que sería algún día, y elegí mis palabras con cuidado. Perdonar no significa olvidar o fingir que el daño no sucedió. Significa elegir no dejar que el rencor controle tu vida. Tu padre cometió errores terribles, pero también era una persona compleja, con sus propios dolores y limitaciones. Miguel se quedó en silencio, absorbiendo. Lo que aprendí, Miguel, es que la vida es demasiado corta para vivirla con rabia. Tu abuelo José solía decir que el rencor es como beber veneno esperando que el otro muera. El niño sonrió levemente, reconociendo el tipo de sabiduría que su abuelo solía compartir. «Lo extraño», dijo en voz baja. «Yo también, mi amor. Todos los días». Nos quedamos allí sentados, abuela y nieto, compartiendo el silencio cómodo que solo existe cuando hay verdadera comprensión. Observé los árboles jóvenes balanceándose con la brisa ligera y pensé en todas las vidas que aún se beneficiarían de la sombra que algún día ofrecerían, así como tantas personas se beneficiaban del legado que José y yo habíamos construido a partir de nuestro dolor. La vida continúa su ciclo, con pérdidas y ganancias, abandonos y acogimientos, finales y nuevos comienzos. Lo importante, descubrí finalmente, es la elección que hacemos ante cada golpe, ante cada herida, dejar que nos endurezcan y amarguen, o usarlas como fuente de sabiduría y compasión. José y yo elegimos el segundo camino, y aunque él ya no esté aquí para ver los frutos, sé que su esencia vive en cada rincón del hogar Nueva Vida, en cada sonrisa de un anciano que recuperó la dignidad, en cada abrazo de nuestros nietos, en cada gesto de redención de nuestros hijos. Nuestros hijos nos tiraron como basura, creyendo que éramos solo una carga. No sabían que estaban descartando no solo $20 millones, sino el amor más valioso que podrían haber recibido. Algunos aprendieron la lección a tiempo, otros, lamentablemente, no. En cuanto a mí, continúo mi viaje, agradecida por cada día, por cada recuerdo, por cada oportunidad de transformar el dolor en propósito. No sé cuánto tiempo más me queda en esta vida, pero sé que cuando llegue mi hora de partir, no dejaré solo dinero o propiedades. Dejaré un legado de perdón, de reconstrucción, de amor que persiste a pesar de las peores traiciones. Un legado que vale mucho más que 20 millones. Ahora, si te gustó esta historia, dale clic a este próximo video que aparece en la pantalla, porque en él hay una historia de traición y cambio como nunca has visto antes.